palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro... Sí, porque también el cáncer a eso. Cáncer a la sangre. ¿En cualquier momento, hermanos? Y eso nos sorprende, porque dice, ¿qué? Pero si estaba bien el pastor, pero si estaba bien la hermana. Así es, pues. Ese virus, cuando explota, hermanos, explota. Es una manera silenciosa, que no nos damos cuenta porque así actúa ese virus, de una manera silenciosa. Y muchas de esas veces, explotan cuando ya nos queda poco tiempo de vida. En algunos por eso explota, ¿no es cierto? Y por eso que le dan las quimioterapias, la radioterapia y todas las terapias para que puedan contrarrestar ese cáncer, ¿verdad? Pero en algunos no. En algunos rápidamente, en una semana se van, en 3 días se van, hermanos, y se hace una metástasis de una manera violenta, agresiva. Hay un cáncer agresivo. He visto que se aprueba. Que se llama la historia. Romanos, hermanos que eran unos capitanes, ¿no? Era el grado de capitán actualmente, del ejército, de la policía actualmente. En ese tiempo eran centuriones, eran hombres que tenían 10.000 personas a su cargo. Ese centurión era un conquistador, salían fuera de Roma a conquistar, y cuando conquistaban, hermanos, bueno, eran demasiado crueles, cómo trataban a las mujeres, a los niños, etcétera, etcétera. Estos momentos, lo del 5, sangriento, se convirtió, hermano, donde los cristianos iban a ser despedazados por los leones. Y toda la gente lanzaba, ¿verdad? Las 4.500 personas lanzaban flores y rosas y gritaban, ¡mueran los cristianos! ¡Muerte a los cristianos! Con ¿cómo decir? Todos, madres con sus hijos en sus brazos, gente de la tercera edad, niños, jóvenes, todos iban agarrados de las manos al ruedo, dispuestos a morir por Jesús. No tenían miedo a la muerte. ¿Y qué decía Flavio Josefo y Heroto? Cantaban antes de que las fieras salvajes, hermanos, salieran a despedazarlos. El canto de los cristianos. Dios amortiguaba el dolor, dice la hermana Juárez, de sus hijos. Dios amortiguaba el dolor de aquellos 5.000 cristianos que fueron quemados en el siglo XIV en adelante. Las hogueras, quemados vivos, ellos también morían cantando, dándome un testimonio a mí. Todos hemos tomado la decisión de seguir a Jesús, a no tener miedo a la muerte, a no tener miedo cuando seas probada, cuando seas probado, cuando tu fe sea probada. No tengas miedo, porque el Señor está contigo, porque el Señor, aún que venga la muerte, hermano, Dios va a amortiguar tu dolor. Y no solamente amortiguará tu dolor,
te va a dar esa palabra que es el bálsamo, ¿no? Y yo puedo imaginarme cómo el ladrón en la cruz, que ya estaba muriendo con Jesús, al igual que el otro ladrón, cuando escuchó esas palabras tan lindas y dulces y tiernas de Jesús, ¿verdad? Hoy estarás conmigo. Ten cuidado. Puedo imaginarme, ¿no? Imaginarme cómo se sintió ese ladrón en la cruz, perdonado por el Señor, amado por el Señor, no condenado por el Señor por su pasado y sobre todo, ya gozaba la vida eterna. Hoy, no mañana, no pasado. Dios es el Dios del hoy, no te olvides. Por eso se llama Yahvé en hebreo. ¿Qué significa Yahvé en hebreo? El que existió, el que existe y el que existirá. Yahvé en hebreo, hoy. El que es atemporal, que el tiempo no lo puede detener. El que ocupa el espacio total del universo y del mundo. Ese es Yahvé, que no está sujeto ni al espacio ni al tiempo. Yahvé, el Dios todopoderoso, que cuando yo leo la Biblia, hermanos, y cuando yo estoy triste, derramo mis lágrimas, y cuando yo me siento, hermanos, agobiado por tantas cosas como todos los seres humanos, y yo leo la palabra de Dios, y esa palabra de Dios me fortalece, me alienta, porque es el bálsamo. Cuando mueren nuestros familiares, y yo recibo la palabra de Dios, esa palabra me satisface tanto que me da calma, que tranquiliza mi espíritu, que me aumenta mi fe, que me dice Francisco, María Teresa, en mí, dice, yo estaré contigo todos los días. Aunque esa mujer te dijo y ese esposo te dijo, contigo hasta la muerte, pero te abandonó. Aunque ese hijo y esa hija ya no quiere saber más de ti. Aunque el ser humano te ha dado la espalda, no importa las razones, y perdió tu amistad, porque él la quiso, no porque tú la quisiste. Dios te dice, yo voy a estar contigo todos los días. Hermanos, ¿qué más? ¿Qué es más importante? ¿Que un ser humano esté conmigo todos los días de mi vida? ¿O el mismo Dios? Es el mismo Dios. El mismo Dios cuando esté en tu vida. Bueno, lógicamente, marca la diferencia. Tiene que marcar la diferencia. Porque si no marca la diferencia Dios en mi vida, entonces ¿para qué vivo? ¿Para qué leo la Biblia y yo sigo a mi Señor? Por eso les dije en un devocional, hay que seguir al Señor de corazón, no por interés. Yo siempre encontré en este país lindo de Bolivia a un hermano que estaba frustrado. Estoy dando 9 años mi diezmo, pero yo no veo la bendición de Dios en mi vida. Yo no veo que sobreabunde. Hermanito, un ratito, un ratito. Esto, ¿usted está dando el diezmo para que sea bendecido? Y lo miras como tu bendición en cuestión de dinero, que tengas empresas, que tengas más riqueza económica, propiedad. ¿Dónde dice eso la Biblia? Si usted está dando el diezmo, por eso va a venir la pobreza, porque el diezmo no se da por eso. El diezmo es una prueba de mi fidelidad a Dios. Francisco, de todo lo que tú ganes, la 10ª parte no lo toques, me pertenece a mí. No te adueñes, por favor, de lo que no es tuyo. ¿Me entiendes, hijo? Pero Señor, entiende, eres libre para desobedecerme. Pero si tú quieres una bendición espontánea, natural, hermanos, es que tú tienes que obedecer. No desobedezcas. Obedece a Dios. Y cuando San Pablo y San Pedro, ¿verdad? Dicen aquí, por ejemplo, miren, en 1 Pedro, no te lo quise aquí por eso, la primera epístola de Pedro, ¿no? Vamos a ir aquí el capítulo 4 de Pedro. Noten lo que dice aquí, 1 Pedro, capítulo 4,
el versículo 12, otra vez, ¿no? Cómo ellos decían se dirigían a los hermanos, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que ha sobrevenido sobre como alguna cosa extraña que le va a acontecer. No se sorprendan. Y cuando yo leo la Biblia me dice, Francisco, va a venir una persecución a todos los que guardan el sábado y los mandamientos del Señor. No te sorprendas, no te asustes, no te, que no te extrañe, pero que habrá persecución en pleno siglo XXI, así es. No te extrañes de lo que va a pasar. Y San Pedro, lógicamente alentando a los hermanos, le dice, amados, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran gozo. ¿Cómo dice? Con gran gozo. Qué ironía de la vida, ¿no? Cuando veo muchos hermanos tristes en la iglesia, y eso que no están pasando por la prueba. ¿Qué será cuando pasen por la prueba? Peor todavía. Tristes, melancólicos. No cantan al Señor con gozo, con alegría, con entusiasmo. No van a la iglesia. Van siempre a la iglesia tarde. No les importa. Ah, voy a la hora del sermón. ¿Qué me importa? Voy sin Biblia. No me interesa. ¿Usted cree que va a soportar la prueba de la persecución? No va a poder. Gózate. Gozaos. La misma expresión que usó Santiago. Que cuando pasen por las diversas pruebas, gócense. No dice gózate en la tentación. Porque después de que yo, la ironía de la vida, que yo me goce en la tentación, después va a venir las consecuencias. Entonces, las tentaciones no es igual que pruebas. Hay una recompensa en las pruebas y en las tentaciones. Pero la recompensa, volvamos a Santiago, por favor, después vamos a ir a Pedro. Vamos a volver a Santiago. Entonces, en los momentos que ellos pasaban, los apóstoles, juntamente con ellos, alentaban, fortalecían al pueblo y a los miembros de la iglesia, sabiendo, Santiago capítulo 1, versículo 3, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Qué producen las pruebas? Paciencia. ¿Qué produce la tentación? ¿Paciencia? No. ¿Qué produce la tentación? Locura, desesperación, miedo, vergüenza. Y ahora sí se enteran. Ay, qué vergüenza si se enteran mis hijos, mi esposa, mi esposo, los hermanos, el pastor, la iglesia, qué vergüenza, ¿verdad? Y ese miedo y esa vergüenza te hace que seas cobarde, que no puedas enfrentar ese problema, esa circunstancia adversa que se te ha presentado. Entonces, como no lo puedes enfrentar, ¿qué haces? Huyes. Me voy con otra mujer, me voy con otro hombre, me voy de la casa si es un adolescente rebelde, me voy, huyo, te escapas, te escapas, te escapas, quieres escaparte de la realidad. No voy a enfrentarme, le voy a escaparme, ni de mí mismo, no voy a aceptar la realidad de mí mismo, ni tampoco de lo que me está pasando o lo que yo he hecho. Dos cosas, ¿no? No me acepto quién soy, por eso que me escapo de la realidad mía, ¿verdad? Me hago la rinoplastía, me hago cirugía, me tiño el pelo, no me acepto la realidad. ¿Quién soy? Quiero ser otra persona. En la justificación de quieres verte más bonita, más bonito. Justificación no válida. Porque usted escapa de la realidad. Es que me veo fea. ¿Y quién le ha dicho que una persona fea no es bella? La belleza de una persona no radica en su físico, sino en su carácter. No te olvides. Te puede hacerse la rinoplastía, puedes pintarte el cabello, puedes usar los 7 colores ahí en tu rostro, lo que tú quieras. Y tienes un carácter, pero de los 1000 demonios. ¿De qué te vale todo lo que te has hecho?
Y después estás, nadie me quiere, los hombres se burlan y los hombres me dejan. ¿Y por qué las mujeres son así? ¿Y por qué? Porque tienes mal carácter, pues. ¿Quién va a estar contigo con mal carácter? Nadie te soporta. Nadie te va a soportar. Por eso ni el mismo diablo puede, ¿no? Con una persona que tiene mal carácter, si no, no puede. Ese demonio dirá, no, 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 no se puede. Mal carácter, ¿sí? Personas violentas, agresivas, malhumoradas. Pero no, 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 no. Por eso dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué produce la prueba? Paciencia. ¿Qué produce la tentación? Desesperación, vergüenza y miedo. Final, muerte. Entonces, paciencia es interesante en el griego, significa persevera, persevera, resiste, no tires la toalla, no te rindes. Pero la prueba, el momento que estoy pasando, pastor, es tan difícil como he escuchado y también habrá escuchado usted también. Pastor, salgo de una y entro con otra. ¿Ha escuchado o no? Pastor, ¿y qué, por qué? Y esto y aquello y lo otro. Y a veces pasamos así, hermanos. Estamos saliendo de una prueba y viene otra, ¿verdad? Con un hermano, me acuerdo de ese tiempo, me decía en una iglesia, pastor, todo lo que yo hago me sale mal. Emprendo algo nuevo, algo así, me sale mal. Todo me sale mal, pastor. Yo no sé por qué. ¿Serán pruebas las que estoy pasando? Por eso le vuelvo a decir. Cuando le dije, hermano, a ver, hermano, quiero ver tu proyecto de vida, a ver, de lo que tus negocios que tú haces. A ver, ¿por qué dices que siempre te sale mal? Bueno, y habían varias cosas, pues, que le tenían que salir mal. Para empezar, él no devolvía el diezmo. Para empezar, él iba los sábados de vez en cuando, porque él es negociante, ¿no? Tenía 5 negocios. Entonces, cuando la mercadería llegaba el sábado, algunos sábados llegaba la mercadería, él iba a recoger la mercadería, ¿no es cierto?, al puerto, de la aduana, etcétera. Y le digo, hermanito, mira bien, ¿cómo quieres que te vaya bien? ¿Tú crees que te va a ir bien desobedeciendo a Dios? Te va a ir bien entre comillas, porque el enemigo te va a decir, mira, si tú desobedeces, vas a tener plata trabajando en sábado y vas a tener, por supuesto que vas a tener. Por supuesto que te vas a comprar cosas. Te vas a comprar un carro del año, te vas a comprar una casa del año, ¿verdad? Desobedeciendo a Dios. Yo una vez encontré, hermanos, a una señorita médico, hermana de una de nuestras iglesias aquí en Perú, hace muchos años. Ella estaba con depresión. Entonces la mamá dice, no entendemos nadie, pastor, lo que está pasando, mi hija. Es médico de profesión. Ellos saben cómo uno queda en depresión y los medicamentos, sí, pero ella contra todo estaba con depresión. Entonces cuando fui a abordarla para ayudarla, ella dijo, por favor, quiero hablar a solas con el pastor. Y ella me dijo, sí, pastor, no puedo más con mi conciencia. Digo, ¿y por qué me dices eso? Porque los 7 años que yo, pastor, estudié para ser médico, ahora mi profesión, fui faltando al día del Señor. Todos los sábados yo estudiaba, pastor. ¿Y sabe qué me llamó la atención ya desde hace un año? Que cuando escuchaba sermones de la desobediencia, cuando escuchaba esto, y eso me martillaba mi mente. Yo soy profesional, tengo un título, habiendo desobedecido a Dios, habiendo faltado a mi padre. Por eso que yo no aceptaba los cargos, pastor, porque yo sabía que los sábados no podía estar en la iglesia y se echó a llorar. Nunca vamos a ser felices, hermanos, a menos que obedezcamos al Señor, nos arrepintamos de corazón. Yo le dije a ella, tranquila, Dios sabe lo que tú hiciste. Y la Biblia dice, 1 Juan 1:9, que Dios es fiel y justo para perdonar tus pecados. Tú no puedes caer en depresión más. Tú no puedes seguir atormentándote por lo que hiciste.
Es verdad que le has fallado a Dios. Es verdad que lo has negado al Señor. Es verdad que tienes un título bajo tu brazo. Tienes un título que ni siquiera es médico, fallándole a Dios, desobedeciéndole a Dios. Pero ya no te sientas culpable. ¿Qué es lo que tenías? Sentimiento de culpa. ¿Se acuerdan que les hablé? Este es otro enemigo, pues, de la esperanza. Ya no voy a repetir. El sentimiento de culpa o el complejo de culpa está matando a millones de personas. Yo no quise tener esta hija, pastor. Yo no quise tener este hijo, pastor. Yo no quise fornicar, adulterar, mentir, robar, matar. Yo no quise, pastor. Mire, y esto te está matando. Y tomé un buen tiempo para hablar del sentimiento o el complejo de culpa. ¿Qué hacen estos enemigos? Te roban la fe y te roban la esperanza. Y te perturban. Y ahí está el enemigo, ¿no? ¿Verdad? Pecadora, ¿eh? Mujer pecadora, eres un pecado. Y el amor en su musiquita, ¿verdad? Y esto te atormenta, te perturba. Y yo hice esto, yo hice aquello, y no me puedo perdonar, pastor. Y por eso mis hijos sufren. Y por hermanos, esto, cuando usted entregó la vida a Jesucristo, no a la iglesia, no a una religión, porque yo no entregué la vida a una iglesia ni a una religión. Yo entregué mi vida a Jesús de Nazaret. Bien claro, Jesús de Nazaret. Yo entregué mi vida al Señor. Yo encuentro en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17, el que está en Cristo es una nueva criatura. No dice que está en la iglesia bendita, la católica, mormón, pentecostal. El que está en Cristo. Ojo, el verbo to be en inglés, ser o estar, presente. El que está, no dice el que estará, no dice el que fue, el que está en Cristo. Es una persona que está. Esa es una persona que está siguiendo a Jesucristo, que es fiel al Señor, con sus defectos, con sus debilidades, con sus caídas, con sus levantadas. El que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas, porque tienes que estar recordando tu pecado, porque tienes que estar recordando tus pecados que hiciste, porque tienes que estar recordando con un sentimiento de culpa que te atormente, te perturba y no te quieres perdonar. Eso es lo peor, que no te quieres perdonar. Dios ya te perdonó, pero tú no te perdonas. Y esto pasaba con este médico. No se podía perdonar. Por eso le dije, si usted quiere tener una buena salud emocional y espiritual, 3 cosas. Número 1, perdón con Dios. Número 2, perdón con su prójimo. Número 3, perdón con usted mismo. Tendrá una buena y óptima salud emocional y espiritual. Perdón con Dios, perdón a su prójimo, el daño que le hizo, no importa que sea el daño que le hizo. Y número 3, perdónese a usted mismo. Voltee la página. A veces algunos llegan a las 2 primeras partes y a la tercera parte no llegan. No, yo no me perdono. Digo, pero si el Señor ya te perdonó, siendo Dios, y tú como un pecador, como un pecador, ¿no te perdonas? Y siempre le pongo el ejemplo del ladrón en la cruz. La mirada, ¿no? De un pecador que estaba muriendo en la cruz por sus múltiples pecados, frente a la mirada de un Jesús que moría por los pecados, no porque él pecó, sino por los pecados míos y de usted y de todo el mundo. Jesús moría en la cruz. La prueba más difícil que pasó Jesús no fue cuando el diablo lo tentó. Por eso que le estaba hablando de la diferencia entre las pruebas y las tentaciones. Muchas veces yo busco las tentaciones yendo a lugares que no debo de ir. Pero hijo, ¿cómo vas a ir a esa reunión? Ahí la gente toma, fuma. No, pero voy un ratito nomás, mamá, por favor, no te vayas a extremos, por favor, mamá. Yo sí. ¿Sí o no? Así hablan varios, ¿no? Así hablan. No, voy a ir el sábado un ratito, nomás que la empresa me ha llamado, caray. Pero tienes que decirle que el sábado, no, sí, pero, por favor, trabajo, mamá, y si lo pierde el empleo, ¿cómo voy a pagar el alquiler de la casa donde tú y yo vivimos acá?
Piensa, mamá, un poco. El Señor es amor, Él es misericordia. Él me va a perdonar. Miren, ¿cómo nos justificamos? Claro que Dios te va a perdonar. Por supuesto que sí. Pero la desobediencia, vamos a tener que pagar las consecuencias. Entonces, por eso, cuando pases por las pruebas, no le estés echando la culpa al Señor. Pruebas no es igual que... Entonces el enemigo lo llevó al desierto al Señor para tentarlo, como dice Mateo, ¿verdad? Lo llevó al desierto para tentarlo al Señor. Si tú eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan, ¿no? Conviértelas. Sí, la interesante la condicional que le pone, ¿no? Si tú eres adventista del séptimo día, si tú eres, que como te dices llamar cristiano, si tú eres o no eres, sí, 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 el sí es positivo, ¿no? Convierte, pues, ¿eh? Te voy a desafiar esa tentación, te voy a desafiar. Si eres hijo de Dios, o sea, puso en tela de juicio, ¿verdad? Y Jesús le contestó, escrito está, Satanás, solo a tu Dios adorarás y vas a obedecerle. Punto. Así, punto, 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 punto. Pero no queremos ponerle punto, pues. Ahí te justifica, no. El pastor habla, pero mamá, tengo que estudiar los sábados, viejita, por eso que no va a la iglesia. Ay, todo es relativo, yo llevo a Dios en mi corazón, mamá, por favor. Sí, yo cuando estoy estudiando en la universidad y también oro a Dios mentalmente. Yo estoy, yo no, sí, ya no voy a orar, pero en mi trabajo, en la universidad donde yo estoy. Así se justifica, ¿verdad? Dios sabe mi tiempo, Dios ya conoce, ya, sí, 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 pero tengo que terminar mis estudios. Miren, miren, así hicimos, miren, para que se den cuenta. Cuando termine de estudiar, mamá, voy a ir a la iglesia. Termina de estudiar su carrera y no va. Cuando me case, cuando alcance mi maestría, mi doctorado, cuando viaje aquí, miren, y siempre están así, cuando y nunca. Porque tú eres sujeto a condicionamientos externos. Tu vida está condicionada a los eventos que puedan pasar en tu vida. Y ese es lo peor que puedes hacer. Es que si el euro sube, es que si el dólar baja, es que si allá no llueve, es que si allá no, por eso que no viajo, es que la gente está condicionada a los eventos, a los sucesos, a los acontecimientos, cuando jamás debemos hacer, permitir condicionarnos, ni las personas, ni los países, ni su cultura, ni esta sociedad. Yo no vivo condicionado a hábitos, a cultura, a ideologías, a filosofías, no me interesa. Yo no vivo condicionado. Aire acondicionado. Interesante el aire. Acondicionado. Para que no haya mucho calor, para que estés calientito, ¿verdad? Sales de la casa, ay, qué frío, me meto otra vez, acondicionado. ¿Cuánta gente condicionada hay ahora? No es que si esto, no es que sí, después yo voy a ir, no, es que ya después voy a devolver el diezmo, no, sí, es que después ya yo cuando me case, no, es que sabe que sí, pastor, después voy a aplicar la palabra, no, es que y así se la pasan. Condicionantes, meros miembros de iglesia, espectadores, eso se llama espectadores, que les gusta espectar, ver, que suceda para que hacerlo, ¿verdad? Dios no necesita espectadores. Dios necesita ver protagonistas de la historia, que es diferente. Voy a ver esa película, voy a ver cómo hacen esto, voy a ver. No, Dios no quiere que seas un espectador. Dios quiere que sea usted una hermana y un hermano, y yo también, protagonista de la historia. Que cuando nos vayamos de este mundo miserable, puedan decir, hemos perdido un gran hombre, hemos perdido una gran mujer, deja un legado maravilloso,
Qué lindo, ¿no? Esas palabras cuando nos muramos. Y aún cuando nos muramos, siempre digo yo en los cementerios y los velorios, ¿por qué esperan que cuando se muera y todo lo lindo hablan, verdad? Todo lo lindo hablan, era un buen pastor, etcétera, etcétera, era mi esposo, mi esposa, era lo más bonito, era así, pero en vida no le dijiste nada, ¿sí o no? En vida no la abrazaste como ahora quieres abrazar el ataúd de tu papá, de tu esposa, de tu hijo. Ay, que me entierren con él en el cementerio. He visto tantos espectáculos tan bochornosos de muchos miembros de iglesia. Se agarran del ataúd, me entiérreme con él. O, me acuerdo una hermana que se tiró, yo recuerdo aquí en el cementerio del Ángel, hace muchos años. Se tiró, hermano. La gente pues lloraba, la gente, ya, por favor. Y es un espectáculo muy bochornoso. Y era una hermana de iglesia. Había muerto su hijo en un accidente de tránsito. Todo estaba bien. Hasta que cuando comenzaron ya a enterrarlo, ella se le agarró y se tiró. Comenzó a gritar. No, no. Hermanos, si bien es cierto que la muerte es bien dolorosa, bien penosa, porque es un desgarro del alma, ¿no? Es un desgarro del alma. El perder a un ser amado es un pedazo, ¿no? De nuestra vida que se nos va, claro que sí. Pero el Señor nos enseñó cómo enfrentar esa prueba difícil. Y por eso es lo que estamos estudiando. Porque este es un estudio, esto no es un sermón, esto no es una conferencia, no es un seminario. Los devocionales son meditaciones que me ayudan a reflexionar, a pensar, a analizar. Y que Dios me dice, Francisco, cuando te encuentres en diversas pruebas, y pongan su nombre, sabiendo que la prueba te va a producir paciencia, Francisco. La prueba, donde yo derramo mis lágrimas, donde me siento impotente, por impotente porque como hombre y mujer no sé qué hacer, ya no hay fuerzas. No tenemos más que hacer. El mismo doctor dice, no hay nada más que hacer. Recen, oren a Dios, se dicen los médicos, ¿verdad? Si son católicos, apostólicos, romanos, van a decir, recen. Si son hermanos cristianos, van a decir, oren a Dios. Por eso, hermanas y hermanos, qué importante es que nosotros podamos entender, que nosotros podamos, cuando Pablo me dice aquí, ¿verdad? Vas a pasar por diversas, Francisco. No vas a pasar por una, vas a pasar por varias pruebas. Oye, he hecho un análisis de mi vida, hermanos. ¿Cuántas pruebas he pasado y sigo pasando ahora? Y sé que también voy a pasar, y sabiendo, como dice acá, sí, sabiendo, también sé que voy a pasar otras pruebas. Qué importante es, qué importante es que nosotros, hermanos, podamos entender esto, sabiendo. Quizás no pasa, quizás en este momento no son felicidad. Gloria a Dios. Recuerda, hermano, euros. Tarde o temprano, tu fe será o desafiada o probada. Y cuando eso te pase, cuando eso te suceda, recuerda las palabras. No solamente te eches a llorar. ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. Como mucha gente dice, ¿no? Todo era bonito y feliz, pastor. ¿Hasta qué? Perdón, hablé en el inicio, antes y el después hay un intermedio. Todo iba bien en mi matrimonio, pastor. Hasta que el diablo se metió. ¿Qué diablo se metió? Todo iba bien, pastor. Que no tiene los principios ni los valores. Ahora mi hijo, mi hija sufre, pastor. Todo iba bien hasta, siempre hay un hasta qué, pues. Ese hasta aquí. Desobediencia, es muchas veces de rebeldía con mi Dios. Es muchas veces donde yo he buscado la tentación, yo he desobedecido a Dios, tú has desobedecido al Señor. Ese es el hasta qué. Me escribió cuando Santiago escribe, sabiendo, les hace recordar a los hermanos de la iglesia.
de aquel entonces, de Asia Menor. Es la misma palabra. ¿Se acuerdan que Jesús dijo a Marta y María? ¿No les había dicho antes? ¿No les había hablado de la muerte, que todos iban a morir y que iba a haber una resurrección? ¿Les ha hablado o no? Jesús le decía a Marta y María, dime, ¿te ha hablado o no, Marta? Señor, entonces, ¿por qué lloras así? María, ¿por qué lloras sin esperanza? Yo les había hablado que hay una resurrección. La muerte de un hijo de Dios no acaba con la muerte. Vaga la redundancia. Hay una esperanza. Por eso el Señor dice esas palabras, porque lloran. Que al principio parece una palabra grosera, una palabra que no encaja, ¿verdad? Es que Marta y María estaban llorando desconsoladas. Habían perdido la esperanza. Y nuevamente, cuando van al cementerio, Señor, pero ya apesta, son 4 días. Otra vez volvieron a desconfiar del maestro, del dueño de la vida. Es que Jesús no dice en Mateo, Juan capítulo 11, no dice, otra vez Marta y María, no entienden ustedes. Me encanta cómo el Señor les habla, ¿no? Miren, el Señor no la recrimina, no le dice, ¿hasta cuándo? No? Les acaba de decir en su casa, ¿por qué lloran? Les acaba de recordar lo que les había dicho a ustedes de la muerte y la resurrección, y ahora dudan que va a resucitar Lázaro. No les había dicho. En que Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque te mueras, vas a vivir, vas a volver a resucitar para la vida eterna. Por eso que todo lo que hemos perdido, seres amados, y lo que vamos a seguir perdiendo. Esta es la esperanza, hermanos, es el bálsamo de Dios para mí. No del mundo mísero, que ese no me da ni un bálsamo. Dios me da el bálsamo. Y me va a decir, Francisco, esa lágrima pronto se secará. Pronto no habrá. Como dice Apocalipsis, capítulo 21, del 1 al 4. Ni muerte, ni llanto, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Fue la revelación que el Señor le dio a San Juan antes de morir. Desterrado en la isla de Patmos, ya viejito, ya sin fuerzas, el Señor le dio este mensaje de aliento a Juan, al discípulo amado. Puedo imaginarme ya viejito Juan, aparentemente solo en la isla de Patmos, pero un Dios que estuvo a su lado, un Dios que le reveló el Apocalipsis, un Dios que el Apocalipsis significa revelación. ¿Qué es lo que va a pasar? Se llama Apocalipsis. Puedo imaginarme a San Juan viejito, jorobado, sin fuerzas, decaído por la propiedad. Pero el Señor le dio el último mensaje. Juan, quiero que veas esto antes que mueras. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Es lo que estás viendo, hermana y hermano. ¿Estás viendo todas las injusticias y suciedades de este mundo barato? ¿Qué estás viendo? Estoy viendo para pecar, estoy viendo para condenar, estoy viendo que hay cosas que no debo de ver. ¿Qué cosa estás viendo? Pon tus ojos. Fija tus ojos en Cristo. No dice, pon tus ojos en la muerte de lo que estás pasando. Pon tus ojos en lo que Dios te ha dicho. Que cuando tú levantas tus ojos al cielo, que pocas veces lo hacemos, levanta tus ojos al cielo. Contempla la hermosura del cielo. Y vas a ver. Cuando yo viajo en avión, pues siempre en los otros países, ¿no? Que viajo y veo cómo el avión, me gusta estar a la ventana, ¿no? Y comienzo a mirar las nubes, ¿no? Todos los que han viajado en avión y comenzamos a ver.
y cómo se va elevando el avión, ¿no? A tanta altura. Si está lloviendo, hay tormentas, se eleva más y ahí no, ahí está despejado, ¿verdad? Sale el sol. Y uno dice, oye, pues hace media hora estaba lloviendo, hemos pasado, sí, está pasando otro continente, ¿no? Cuando el avión cruza otro continente es diferente todo el clima y todo lo demás. Y va usted mirando cómo se disipan las nubes, ¿no? Espesas. Y usted va contemplando. ¿Qué lección, mensaje de Dios para mí a través de la naturaleza? Todo pasa en esta vida. Todo tiene que pasar. Pasa el tiempo, pasan los años, pasa la vida. Toda tormenta va a pasar. Y Dios nos dice en esta mañana. Mañana vamos a ver cómo enfrentar esas tormentas. Cómo nos enseña la palabra de Dios. Y mire, porque la gente dice, pero ¿cómo puede ser posible que tú puedas enfrentar estos momentos? Recuerdo en un velorio, en un entierro, a una hermana que su esposo murió en un accidente de tránsito, lo atropelló el carro y el hermano pues murió. La hermana no lloraba. Y una señora, que no sé quién sería, a dos personas, ya iban todos a algo, la lleno por 9 pesos, no sé, y estaba ahí recibiendo el saludo cariñoso, ¿no? De todas las personas. Esta señora dijo así, yo no te entiendo, ¿cómo no puedes dar la mujer? Este es escuché. Y entonces me acerqué y le digo, señora, y le digo, no sé quién sea de usted. Sí, sí, también soy cristiano, soy católico. Ah, qué bueno, qué gusto. ¿Te puedo decir algo? ¿Usted me permite? Claro. Aparentemente tranquila, porque ella tiene paz en su corazón, porque ella tiene el bálsamo, la palabra. Desesperarte, gritar. Ahí están, pues. Los que dicen que Dios es paz, amor, paciencia. En el momento de dolor de muerte se esperan, se les agarra epilepsia, se quieren tirar, gritan como locos. ¿Sí? Por eso dice San Pablo, ¿no? Cuando dice, ¿por qué dice San Pablo? Que en la muerte, cuando ya estamos en el cementerio, en el velorio, en la casa, no os desesperáis como los otros que se desesperan, que no tienen esperanza. Porque no tienen esperanza, no se desesperan. Marta y María. Sí, tienen la misma experiencia que Cristo. No les había dicho la palabra de Jesús. ¿No les había dicho o no? Marta, ¿te dije o no? María, ¿te dije o no? Aun cuando Lázaro estaba vivo. Les hablé de la muerte, pero también les hablé de la resurrección, para que no se desesperen, para que no vivan desconsoladas. ¿Por qué tienen que desesperarse? La cosmovisión de este mundo es diferente a la cosmovisión de Dios celestial. La cosmovisión de este mundo, la manera como perciben, así estamos pasando por pruebas, estos cristianos tontos, ignorantes, zafados, gócense las pruebas, están rematados estos. La cosmovisión del cielo, de parte de Dios, gózate en las pruebas. Ahora, quiero que entiendan esto para terminar. Pero pastor, ¿usted cree que es fácil?
tan fácil es hablar a usted. Yo ayer perdí a mi hijo. ¿Quién me sacó? Pastor, yo tengo ganas de ir a la iglesia. Mira. Otro hombre, ¿qué sé yo? Me sacó el trabajo, etcétera, etcétera. Me acaban de robar, qué sé yo. Déjeme decir algo. Cuando uno, por eso lo dije el día de ayer, cuando uno vive, ha vivido y sigue viviendo las pruebas, se arreglaban todas sus fuerzas. Con mis lágrimas, con mi tristeza, con mi quebranto de espíritu, yo estoy con mi Dios. Así que Dios me fortalece, porque es Dios que me da vida, porque es Dios que me alienta, porque es Dios que me dice, Francisco, ánimo, sigue para adelante, tranquilo. Recuerda que los que tienen esperanza luchan, viven, no sobreviven. Los que no tienen esperanza se mueren, se quieren quitar la vida. Los que no tienen esperanza ya no hay nada más que hacer y se desesperan, ¿verdad? Y acaban mal de la mente, porque la esperanza, como dice el dicho popular, es lo último que se pierde, es la esperanza. No es más que un hasta luego, no es más que un breve adiós. Muy pronto volveremos a encontrarnos otra vez. Que los gran parte de Europa cantan en el momento del entierro. Nosotros los cristianos cantamos, ¿no? Más allá del sol, más allá del sol, ¿no? Ahorita los cristianos, canciones de ánimo, de esperanza, de aliento, ese canto de esperanza. Es un es un adiós. Todos los que mueren, Dios no permite, porque va a haber que no verá la muerte. Esperemos estar en ese grupo si es la voluntad de Dios, de no ver la muerte. No es un adiós. Dios, esposo, adiós, esposo. No, 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 no es adiós. Dios, esposo, esposa. Te voy a extrañar muchísimo. Mucho, mucho. No sabes cuánto. Al hijo, a la hija, no sabes cuánto. Te voy a volver a abrazar y viviremos juntos por la eternidad. Tú y yo necesitamos ver un nuevo cielo y una nueva tierra. Vivieron los cristianos, hermanos, cuando yo reviso la historia, salían agarrados de los levantando sus ojos al cielo. Ellos quieren el cielo nuevo y una tierra nueva. Ellos no vieron a los leones que salían mis hermanos les salen para despedazar. Hermanitos, ahí leen la Biblia de vez en cuando y que con cositas se desmayan, se desploman, hermanitos que tiran la toalla. No, no, mil veces no. Esa es la lección que me enseñan estos cristianos de aquel entonces, que me dicen, Francisco, nadie lo hace de Cristo. Lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo ancho, ni lo de arriba, ni lo de abajo. Que vida nos podrán separar del amor de Cristo Jesús. Hago un voto esta mañana de reafirmar su fe en el Señor. Si estamos pasando momentos difíciles, hermanos, hay lágrimas, hay dolor, hay tristeza, hay quebrantamiento de espíritu, claro que sí. Pero recordemos todos que Dios cambia tu lamento en gozo.
Vamos a continuar esto. Mañana va a ser el tema eso. ¿Cómo voy a enfrentar entonces con gozo? Porque todavía no entiendo, pastor, ¿cómo? Ya, mañana vamos a ver eso. Solamente por eso la Biblia nos enseña, pues la Biblia, la cosmovisión del mundo no te va a enseñar eso. Toma pastillas para dormir, a ti insomnio, dolor de cabeza, las pesadillas. Es que el momento que se murió su esposo, su hijo, su papá, su mamá, así está, pastor, y las pesadillas, claro, hay otra cosa que a mí no voy a hablar eso, que te atormenta, que te perturba. Por eso la conciencia, hermanos, no nos va a dejar en paz. Voy a hablar de eso mañana un poco. Miren, Salmos capítulo 30. Quiero que nos quedemos con este salmo lindo, maravilloso. Salmos capítulo 30. Dice acá la palabra del Señor en el Salmo capítulo 30, en el versículo 11, ¿no? Has cambiado mi lamento en gozo. Me quitarás la ropa vieja, negra, áspera, y me vas a vestir de alegría, de gozo. Por tanto, ¿qué es por tanto? Acá los lingüistas, ¿no? Que hay hermanos lingüistas acá. ¿Qué es por tanto? Conclusión. Final. Se acabó. Yo cantaré a mi Dios, mi esperanza, mi gloria. Jehová, Dios mío, te voy a alabar por siempre. Gracias, Señor, por amarnos. Hoy vamos a tomar la decisión de alabarte, Señor, siempre, en las buenas y en las malas. Estos momentos difíciles que estamos pasando todos, unos más que otros, en intensidad o dimensión, te suplicamos que nos sigas dando las fuerzas para resistir las pruebas, para poder enfrentar la muerte, el dolor, el sufrimiento. No podemos solos, Señor. Pero gracias por tu palabra, sabiendo, sí, Señor, sabemos que nos esperan cosas peores. Pero a tu lado no será peor. Pero a tu lado, Señor, eso que vendrá, la persecución, que entre poco va a suceder. Eso que vendrá entre poco, o ya está pasando cuando la fe está siendo probada o desafiada, mis principios, mis valores. Ayúdanos a mantenernos fieles como la brújula al polo, Señor, como dice tu sierva. Ayúdanos, Señor, a no comprarnos ni vender los principios, ni nuestros valores. Aquí estamos, siguiendo el camino que nos has enseñado. No importa si nos digan que somos tontos. No importa si nos etiquetan. No importa lo que la gente diga. Ayúdanos a vivir no de las opiniones ajenas, sino de lo que tú dices de nosotros. Cambia nuestro lamento en gozo. Quita de esas vestiduras negras y ásperas y vístenos de gozo y alegría. Abrázanos fuerte a todos, Señor. Haznos pasar un lindo sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, que el Señor me los bendiga grandemente. Como siempre les digo, ánimo en el Señor. No nos desanimemos. Hoy día es el Día Mundial, ¿verdad? Del joven adventista. Vamos a hacer la obra misionera con los jóvenes. Vamos a salir a distribuir la literatura, ayudar a la gente que necesita de nuestro apoyo también, ¿verdad? Con alimentos o económicamente. Hoy es el Día Mundial del Joven. Un saludo cariñoso, cordial para todos los jóvenes que somos todos, ¿verdad? Porque todos somos jóvenes hasta los 100 años, ¿verdad? Así que Dios los bendiga grandemente. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Bendiciones, hermanas y hermanos.
Jesús es el mejor amigo cuando estás tan solo sintiendo temor. Jesús es la esperanza de una nueva vida por su gran amor. Jesús te da la confianza que si estás caído, Él tiene la fuerza y levantará. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer. Y la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer. Y la esperanza es Jesús. Jesús ya está a las puertas, no perdamos tiempo para dar amor. Jesús nos está llamando a que seamos siervos con fe y con valor. Jesús nos da la certeza que la victoria es nuestra y que por su gracia nos da salvación. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio el mundo pueda conocer. Que la esperanza es Jesús. La esperanza es Jesús para aquel que necesita amor. La esperanza es Jesús. Vamos sin miedo a entregar su luz y por nuestro testimonio